Hola Carlos, otra vez en tu programa. Precisamente vamos a comentar hoy la reforma hacendaria que presentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Este pasado día 8 de septiembre del año 2013, creo que es muy interesante los cambios que nos presentan. Precisamente nos hablan, yo lo veo en 5 grandes ejes, que es precisamente el eje de la progresividad en el crecimiento recaudatorio, el fortalecimiento a la capacidad financiera de los 3 órdenes de gobierno, tanto a nivel federal, estatal y municipal. El tercero eje que veo importante es el pago de impuestos de una forma sencilla, de una forma eficiente, de una forma eficaz. Se va a hacer, me imagino que por los sistemas que tenemos que pagar los impuestos, un método y un mecanismo que simplifique el trabajo precisamente recaudatorio. En el cuarto eje tenemos el combate a la informalidad y en el eje 5 la consolidación del crecimiento económico para México. Quiero comentarte que aunado a estos temas se habló de temas interesantes como el seguro del desempleo que no tenemos en México y que se habla de que si una persona se queda sin empleo se le va a dar un seguro del desempleo. También se habló precisamente de la consolidación fiscal que se va a eliminar para este ejercicio 2013. Creo que es importante explicarle a la audiencia que en México estamos divididos en 2 grandes figuras de personas físicas y personas morales. Las personas físicas nos registramos o nos damos de alta con nuestra acta de nacimiento simplemente y con el establecimiento oficial o formal de donde vamos a llevar a cabo la prestación de nuestros servicios o bien la actividad de comercio. Y por otro lado existe la otra figura que son las personas morales, que son aquellas que precisamente ya son empresas de medianas a grandes empresas y que precisamente surgen con un acta constitutiva donde está conformada con socios que se unieron precisamente para llevar el acto de lo que es el comercio o bien la prestación de unos servicios. Creo que es importante decirte que en México tenemos una forma compleja de contribuir o de pagar los impuestos y esto precisamente creo que es una de las cuestiones que le han dado una revisión en donde están los recovecos donde las muy grandes empresas han hecho grandes planeaciones fiscales y no pagan impuestos. Y yo creo que de ahí viene precisamente de hablar sobre la consolidación fiscal. Para el público que no conoce la materia hacendaria o fiscal, quiere decir que la consolidación fiscal no es más que cuando empresas sanas que tienen muchas utilidades adquieren o compran empresas enfermas que tienen grandes pérdidas y entonces las unen en los 2 sentidos, hacen consolidaciones y precisamente al consolidar cifras, las pérdidas se le cargan a las utilidades de las empresas sanas y esto hace que no exista utilidad y si no hay utilidad no hay base para pagar impuestos. Entonces, al adquirir estas empresas, pues yo les puedo decir que hay un eje muy delgadito, donde empresas que efectivamente a lo mejor el mismo dueño tiene 2 tipos de empresa o adquiere una empresa, como puede ser para levantarla, para hacer crecer, para generar empleos, puede ser simplemente para apoyarse y ayudarse fiscalmente y no pagar impuestos. Entonces, hay empresas que tienen objetivos muy claros y además de ayuda y de apoyo a la propia economía y ayudar ellos también a sus empresas, pero hay otras que no, simplemente buscan no pagar los impuestos, no contribuir al gasto público, así lo marca el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de una manera eficiente, eficaz y sobre todo justa. En esta parte existen principios como el principio de la proporcionalidad, de la equidad y legalidad. Son 3 grandes principios y te puedo decir que precisamente el primer eje rector que habla de la progresividad quiere y habla precisamente de la eficiencia de la recaudación tributaria, es decir, que aquellos que están omisos, yo creo que veo junto el eje cuarto, que es el combate de la informalidad, conjuntamente con la progresividad, que es que todos, aunque seamos un régimen de pequeños contribuyentes en México, como personas físicas, yo siempre los he dividido como en 3 grandes ejes.
el de los pequeños contribuyentes, que son aquellos que ni siquiera emiten factura, un comprobante fiscal simplemente, que puede ser una nota de consumo, una nota de servicio, una nota de remisión, pero que dice muy claro que pertenecen al régimen de pequeños contribuyentes, es que están dados de alta. Entonces te puedo decir que aquí pagan simplemente una cuota mensual o bimestral según el estado o la entidad en la cual pertenezcan. Hay estados que hasta de forma anualizada pueden pagar su cuota. Los pequeños contribuyentes son aquellos que tienen ingresos desde $1 hasta 2 millones de pesos en un año, pero se divide entre los 365 días, se multiplica por el mes justo o por un mes promedio 30.4, y ese es el límite que tiene un pequeño contribuyente para pertenecer a él. Por otra parte, existe el mediano o los jóvenes contribuyentes, que te puedo decir que son aquellos que se dedican generalmente a 3 grandes ejes en materia del sector primario, que es la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. El Seguro Social, por ejemplo, prevé hasta la casa. En el caso también dentro del régimen intermedio, que es donde están estos grandes 3 ejes, el sector primario tiene una arista que le ayuda mucho, le beneficia, que es el sector agroindustrial, porque en el sector primario puede tener ingresos desde 0.01 centavo hasta 4 millones de pesos, divididos otra vez entre los 365 días, los multiplicamos el día por los 31 días o 28 o 30 días, que son meses exactos, o bien por un mes promedio, que es por 30.4, y ese es el tope hasta el cual puede tributar el régimen intermedio. O bien puede ser aquel que esté en el sector agroindustrial, es decir, que ya no nada más vende el producto en bruto, sino que lo embolsa, lo envasa, lo limpia. Entonces entra al sector agroindustrial y tiene un beneficio de tener ingresos desde 0.01 centavo hasta 10 millones de pesos. Es una forma que busca que crezca el campo y sobre todo la autosuficiencia alimentaria. Existe el segundo eje, que es precisamente el sector transportista. En el sector transportista tenemos mensajería, transporte de personas, de valores, y entonces de materiales, de materias primas. Y te puedo decir que, bueno, ellos están igual con ingresos de 0.01 hasta 4 millones de pesos, con la misma fórmula que nos indica precisamente la ley del impuesto sobre la renta. Y te puedo decir que el tercero eje que se tiene es el sector comercial, que es aquel que vende casi todo a ventas al público en general, y alguna que otra cosa con facturación. Los 3 facturan. En el caso del campo puede existir pues yo puedo decirles que una excepción, que es precisamente la autofacturación en el campo. Cuando el contribuyente no está dado de alta y un empresario necesita factura, puede adherirse al sistema de la autofacturación. Pues también existe dentro del tercero y último eje personas físicas, que son los grandes contribuyentes. Ya vimos los repecos, que es el régimen de los pequeñitos contribuyentes, el régimen intermedio, que son, digamos, los jóvenes, las MIPYMES, las pequeñas empresas y medianas, y cuando pasamos a las grandes empresas, dentro de las personas físicas, estamos hablando de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Aquí generalmente se juntan o se reúnen a 2 grandes sectores, que son los profesionistas y a los empresarios, que también pueden estar indistintamente separados. Por eso a veces vemos recibos de honorarios a los que nada más prestan servicios, o bien a los que están dados de altas dan una factura, porque precisamente están en la parte comercial. Tanto venden el conocimiento como venden cosas. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, aquí de un ejemplo: los médicos. Los médicos dan una consulta y si nada más consultan y dan receta, es un régimen por honorarios. Y si ya hacen operación y están ligados al hospital, servicios médicos, entonces se emite una factura de los servicios hospitalarios. Y aquí veríamos precisamente la persona física con actividad empresarial y profesional. Y aquí te cierro el capítulo de personas físicas para pasarnos a las personas morales. Todas las personas físicas están en una ley denominada Ley del Impuesto sobre la Renta, que es precisamente el título 4, donde están estas 3 o de todas estas formas como se pagan los impuestos, y una muy importante que dejo, yo creo que con una explicación después en otro capítulo, que es sueldos y salarios, que precisamente ahora vemos el seguro del desempleo. También existió una gran reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es la ley laboral, que también es un tema muy interesante, y te puedo decir
que también nos pasamos pues al título segundo y el título tercero de esta ley de impuesto sobre la renta, que nos habla de las personas morales contribuyentes, que están en el título 2, y las personas morales no contribuyentes, que están en el título 3, precisamente de esta ley del impuesto sobre la renta. En el título 2, las personas morales contribuyentes son aquellas que están conformadas en un acta constitutiva como una sociedad con diferentes nomenclatura. Hay una ley de sociedades mercantiles, la ley de sociedad anónima, ley de responsabilidad limitada de capital variable o ley de sociedad anónima con capital variable también, ley en comandita simple, una ley de sociedades en lo que caben en lo que es acciones en comandita simple, etc. Simplemente debe llevar la sigla la palabra sociedad. Con esto sabemos que es una persona moral. Y precisamente vemos que ahora las personas morales estaban grabadas hasta el 30%, hasta este ejercicio 2013, y se hace una gran reforma para que se graben dependiendo de los ingresos, sobre todo en las personas físicas con actividades empresariales. Si tienen ingresos mayores de 500,000 pesos, su tasa nueva en base a la ley de impuesto sobre la renta para el año 2014 va a ser precisamente el 32%. Se va a topar hasta el 32%. Hay un incremento del 2%. Quien gana más, ese es precisamente el primer eje de progresividad del que platicamos en esta reforma hacendaria. Quien gana más, pagará más. Así lo dice claramente esta reforma. Y bueno, la otra parte es el título tercero, que es muy interesante, que son las personas morales no contribuyentes, que son aquellas sociedades civiles o asociaciones civiles que más que lucrar, como las otras, su fin es lucrar, obtener utilidades, y si tú obtienes utilidades, tienes base y pagarás impuestos. Y entonces, si tu otro fin para las personas morales no contribuyentes, para ellas, su fin no es lucrar, sino servir a la sociedad en algún buen fin. Hay instituciones muy serias, como la PAC, por ejemplo, que es una institución precisamente que tiene este régimen, que sirve a la sociedad con niños con situaciones enfermas, que tienen síndrome de Down, etc. Entonces, creo que esta parte del donativo, en lugar de expedir recibos, facturas, comprobantes fiscales, dan un recibo que se llama donativo. Yo creo que en este día, con esta gran reforma que nos ponen a consideración, vale la pena revisarla. También cambia la fórmula de la distribución de los ingresos en nuestra nación, porque nosotros dependemos en gran parte de los recursos petroleros. Es la fuente número 1 de los ingresos. Y ahora se quiere dar a través del fortalecimiento precisamente de la recaudación tributaria. Y bueno, tiene sus aristas buenos, sus aristas también que como nosotros decimos popularmente, nos pega fuerte, pero tendremos que yo creo que aumentar la base de los contribuyentes. Mientras exista la informalidad en materia comercial y que no se den de alta unos mexicanos y otros sí, pues entonces se seguirá gravando al que ya está capturado. Yo creo que si crecemos la base, los impuestos en México podrán bajar a una tasa mejor. Mientras tanto, se siguen gravando sobre el gravamen. Yo creo que es una parte de educación tributaria, recaudatoria y fiscal, y sobre todo es un tema hacendario interesante. En otro momento podemos irlos explicando, si ustedes así lo piden, lo desean. Les pedimos que se pongan en comunicación con nosotros qué tema les interesa conocer, qué temas quieren que les expliquemos, y para su servidora será un gusto, si está en mis capacidades, hacerlo. Y yo con esto cierro que en esta parte de la reforma hacendaria jugará un papel importante en que las entidades y los municipios saneen sus finanzas, tanto en sus endeudamientos como en la eficiencia y la eficacia de lo que es el ejercicio del gasto y rendición de cuentas, y la transparencia del mismo, donde la población esté realmente puntualmente informada en qué se ejerce, cómo se eficiente el gasto, y también cuánto se paga, cuánto se recaudó, y también pues estar muy conscientes la sociedad y la población que en nuestro país, para seguir entregándonos servicios públicos como las universidades públicas, como los servicios tanto en carreteras, iluminación, drenaje, pavimentación, etcétera, precisamente se necesita la recaudación tributaria. Es un tema complejo, es un tema delicado,
Es un tema que tenemos que cambiar de forma de verlo, de paradigma, como decimos, de forma de pensamiento, y que todos aquellos que obtengamos ingresos paguemos puntualmente nuestros impuestos conforme al régimen que nos toca o que hemos elegido, y también ser honestos y pagar lo justo, lo que es, ni más ni menos. Quedo a sus apreciables órdenes. Muchas gracias por lo que corresponde a la atención de este programa. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Gracias.